Recordemos en qué consistía el teorema de Pitágoras. Lo primero que teníamos que tener en cuenta es que se aplicaba sobre un triángulo, es decir, aquel polígono de 3 lados, al cual llamábamos rectángulo. ¿Qué significaba triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos era recto, es decir, uno de sus ángulos medía 90 grados. Recordemos que en un triángulo sus tres ángulos tienen que sumar 180 grados, por lo tanto, si uno es recto, uno es de 90 grados, entre los otros dos tendrán que sumar otros 90. Además teníamos en cuenta que el lado que siempre estaba enfrente del ángulo recto, es decir, el lado más lado del triángulo, era la hipotenusa. Y a cualquiera de los otros dos los llamábamos catetos. Luego teníamos un triángulo rectángulo, es decir, con un ángulo de 90 grados y con dos catetos y una hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras lo único que decía es que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo, el que está enfrente del ángulo de 90 grados al cuadrado, era igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Es decir, que no es más que primero fijarnos en que nos dan un triángulo rectángulo, porque solo podemos fijarnos en el triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo, no podremos aplicar el teorema de Pitágoras. Y haremos que la hipotenusa elevada al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, si la hipotenusa mide 5, un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4 centímetros, metros o las unidades que nos den, vemos que 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Y en este caso 25 es igual a 25. Luego en este caso sí que sería un triángulo rectángulo. Recordemos que aplicaremos el teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos y que el lado más largo del triángulo que coincide con el que está enfrente del ángulo de 90 grados es el de la hipotenusa y los demás son los catetos. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Pueden llamarse con cualquier tipo de letra, luego no os los aprendáis con estas letras, pero lo que es importante es que entendáis el significado del teorema de Pitágoras.